Nadie sabía qué pasaba por el corazón de Jonás ese día. La luz de la mañana aún brillaba suavemente sobre las colinas de Israel, cuando escuchó algo que cambiaría para siempre el curso de su vida. No fue un pensamiento vago, ni una emoción difusa. Era la voz de Dios, clara como la luz del sol y firme como la tierra bajo sus pies. Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad. Esas palabras pesaron en su pecho más que cualquier otra carga que hubiera llevado. Era más que un llamado. Era una confrontación entre su fe y sus miedos más profundos, porque la ciudad a la que Dios lo enviaba era la personificación misma del mal a los ojos de su pueblo. Nínive, capital de los asirios, enemigos de Israel, conocidos por su crueldad y violencia. Jonás se quedó quieto. La misión era clara, pero su corazón estaba en conflicto. Sabía quién era el Dios que lo llamaba, un Dios vivo y justo que no habla en vano. Pero también sabía quiénes eran los ninivitas. No eran simples extranjeros, eran opresores, torturadores de su pueblo. Obedecer significaba caminar directo al peligro, quizás incluso a la muerte. Más que eso, significaba correr el riesgo de ver la misericordia de Dios llegar a quienes, a los ojos de Jonás, no merecían perdón. La inquietud que crecía en su interior era tan intensa que ahogó el sonido de la fe. Fue allí, en ese punto entre el llamado y la repulsión, que Jonás decidió huir. Sin mirar atrás, se apresuró a bajar al puerto de Jope. Era como si cada paso intentara ahogar la voz que lo llamaba. Su mirada recorrió los barcos como quien busca un refugio para su alma. Encontró un barco con destino a Tarsis, un lugar lejano, al otro lado del mundo de Nínive. Para los israelitas, Tarsis era el fin del mundo, y eso era precisamente lo que Jonás deseaba. Distancia. Distancia de Nínive, distancia de su misión, distancia de Dios. Pagó el pasaje con manos temblorosas, como si el dinero fuera un billete al olvido, pero no sabía que nadie puede escapar de un Dios que habita en cada rincón de la creación. Mientras el barco se alejaba de la orilla, Jonás bajó a la bodega y se acostó. Su cuerpo buscaba descanso, pero su alma estaba en guerra. Intentó convencerse de que todo era un malentendido, de que otro profeta podría ocupar su lugar. Pero la verdad lo perseguía como una sombra. Había sido llamado y ahora huía. Era un hombre en camino a colisionar con la voluntad divina. Cada ola que se estrellaba contra el casco del barco parecía susurrar el nombre que quería olvidar. Jonás, Jonás. El que escucha y corre, el que prefiere la distancia a la obediencia, el que no soporta la idea de que Dios pueda amar a sus enemigos, creía tener el control. Con cada kilómetro que lo alejaba de Israel, sentía que su plan funcionaba. El cielo seguía despejado, el mar en calma, y nadie en el barco sospechaba que un profeta estuviera huyendo entre ellos. Pero el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Mientras Jonás dormía, el universo esperaba la orden del Creador. Porque Dios, en su soberanía, no ignora los caminos de sus elegidos, los persigue con amor inquebrantable, con propósito eterno. Y para Jonás, que creía escapar, lo que vendría después no sería solo una confrontación con el Todopoderoso, sino una inmersión en lo más profundo de su alma. El barco continuó su rumbo hacia Tarsis, surcando el mar con aparente tranquilidad. Los marineros, hombres curtidos por tantas travesías, estaban acostumbrados a los caprichos del océano, pero nada podía prepararlos para lo que les esperaba esa noche. Sin previo aviso, los vientos cambiaron. El cielo se oscureció, como si el juicio mismo hubiera surgido de las nubes. Una tormenta estalló con una violencia inexplicable, como si el mar se indignara al llevar en su vientre a un hombre que huía. Y en efecto lo era, pues no era una tormenta cualquiera. Era Dios mismo llamando a Jonás de vuelta, con el rugido de las aguas y la furia de los vientos.
Los marineros entraron en pánico. Arrojaron su carga al mar, cada uno clamando a su Dios, buscando alivio, buscando salvación, pero nada cambió. El barco crujió, amenazando con partirse en cualquier momento. Mientras todo esto sucedía en cubierta, Jonás dormía en la bodega. Sí, dormía. No era un sueño de paz, sino de fatiga existencial. Era como si quisiera desconectarse del mundo, esconderse de sí mismo y de Dios. Pero el caos lo alcanzó incluso allí. El capitán del barco lo encontró, lo sacudió desesperado y gritó: «Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos». Fue entonces cuando algo se quebró en el interior de Jonás. Lo que tanto se había esforzado por ignorar ahora, lo tenía delante. Él era la causa del caos. Él era el hombre fuera de lugar. Los marineros, sin saber cómo resolverlo, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Fue como si el cielo mismo confirmara la culpa que ya sentía. Rodeado de miradas asustadas, escuchó la inevitable pregunta: «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Nos ha pasado esto por tu culpa?». Jonás no rehuyó la respuesta. Respiró hondo y dijo: «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Un silencio sepulcral cayó sobre la cubierta. Aquellos hombres comprendieron en ese mismo instante que se enfrentaban a alguien que había provocado al Dios del universo. La confesión de Jonás no fue solo una explicación, sino un grito de rendición. Sabía que la tormenta era más que viento y agua. Era un reflejo de su rebeldía. Así, con voz entrecortada, ofreció la única solución que veía: «Échenme por la borda y el mar se calmará, porque sé que esta tormenta ha venido por mi causa». Los marineros dudaron. Intentaron remar de vuelta a tierra, pero las olas los empujaron con más fuerza. No había escapatoria. Dios había bloqueado todas las vías para que Jonás finalmente dejara de correr. Con el corazón apesadumbrado, los marineros oraron al Dios de Jonás: «No nos guardes rencor contra este hombre, solo hemos hecho lo que nos has mostrado». Y entonces, con manos temerosas y una fe inesperada, levantaron a Jonás y lo arrojaron a las profundidades. En cuanto su cuerpo tocó el agua, el mar se calmó. La tormenta cesó. Un silencio sobrenatural reemplazó el caos. Y en ese instante los marineros, hombres de otras religiones, temieron al Dios de Israel más de lo que jamás habían temido a ninguna deidad. Mientras tanto, Jonás se hundía, no solo en las aguas del océano, sino en el desolador que Dios le había preparado. Cuando el cuerpo de Jonás emergió de la superficie del mar, el frío del agua no fue tan penetrante como el peso de la realidad que lo oprimía. No había escapatoria, ni cubierta donde esconderse, ni velas que guiaran su voluntad. Solo el mar, inmenso, profundo y ahora silencioso. Jonás se hundió. Cada movimiento lo alejaba más de la luz, como si toda la creación estuviera decidida a enfrentarlo con su propia oscuridad. Y en esa zambullida involuntaria finalmente dejó de luchar. Sus pulmones buscaban aire. Su alma buscaba perdón. Pero lo que encontró fue algo aún más inesperado: misericordia disfrazada de disciplina. Dios, en su insondable soberanía, había preparado una criatura. No fue casualidad, ni parte de la voluntad indomable de la naturaleza. Fue un acto deliberado del Creador. Un gran pez, quizás una criatura sin igual, surgió de las profundidades y se tragó a Jonás sin matarlo. Fue un milagro disfrazado de juicio, una prisión que era, al mismo tiempo, un refugio. En el vientre de esa criatura marina, Jonás descubrió un silencio más profundo que el del mar. Un silencio donde ya no había justificaciones, argumentos ni escapatorias. Solo él, Dios, y el eco de las decisiones que lo habían llevado allí. Dentro, el tiempo perdió su ritmo. 3 días y 3 noches transcurrieron como un único y prolongado suspiro entre la desesperación y la rendición.
La oscuridad era absoluta. Las paredes del útero latían como un corazón extraño y vivo, aprisionándolo y preservándolo. Al mismo tiempo, allí donde nadie más podía verlo, Dios lo vio, no como un fugitivo, sino como un hijo, y a veces es en el aislamiento más profundo que los ojos espirituales finalmente se abren. El vientre del pez no era solo un lugar de castigo, era un altar silencioso. Y en ese altar, Jonás comenzaba a orar. Ningún escape humano puede anular los planes de Dios. Y la historia de Jonás lo demuestra contundentemente. Incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando alguien se aleja de todo lo sagrado, Dios encuentra maneras de llegar al corazón humano. El pez, que a los ojos del mundo podría simbolizar la destrucción, fue, de hecho, el medio de rescate. Porque la misericordia de Dios no abandona a sus hijos en el momento de su caída. Desciende a las profundidades para encontrarlos. Y fue allí, en las entrañas del abismo, donde Jonás comenzó a comprender que Dios no solo quería su obediencia, sino todo su corazón. Dentro de ese vientre viviente, Jonás comprendió que la mayor distancia no era entre él y Nínive, sino entre él y su misión. Y sin embargo, incluso rodeado de agua, oscuridad y silencio, seguía dentro del propósito divino. Porque Dios nunca pierde el control. El pez no fue el fin, sino el principio. Fue el vientre de la transformación. Mientras el mundo permanecía en la oscuridad sobre el paradero de ese profeta desaparecido, el cielo observaba atentamente. Algo estaba naciendo allí. No un nuevo Jonás, sino un Jonás quebrantado y dispuesto, moldeado por las manos de la gracia. Lo que vendría después no sería solo un regreso a la superficie, sino un regreso a la esencia de su llamado. Fue en el silencio sordo del vientre del pez donde Jonás finalmente se rindió. Ninguna palabra humana podría describir con precisión ese lugar. Era oscuro, húmedo, vivo y palpitante. Respiraba con dificultad y el tiempo era irreconocible. No había distracciones, ni sonidos del mundo exterior. Solo el rítmico sonido de las entrañas de la criatura y el latido de una conciencia culpable. Allí, rodeado de carne, sal y oscuridad, Jonás no encontró la muerte como esperaba. Encontró la presencia de Dios. No la presencia que consuela, sino la presencia que confronta. La presencia que sumerge al hombre en su verdad más cruda hasta que no le queda nada que ocultar. Las palabras comenzaron a surgir en su interior, no como un discurso, sino como una confesión. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Así comenzó su oración. Cada frase era una herida cada llanto era el gesto de alguien que sabía que solo había un camino de regreso. No eran palabras ensayadas ni formales. Eran llantos nacidos del dolor, el arrepentimiento y la esperanza de que Dios aún lo escucharía, incluso allí, en el vientre de una criatura marina. Y Dios escuchó. Porque no hay abismo tan profundo que no pueda impedir que la voz de un corazón quebrantado llegue al cielo. Jonás recordó el templo, no las piedras del edificio, sino la presencia que habitaba allí. Dijo, he sido expulsado de tu presencia, pero aún veré tu santo templo. Fue una declaración de fe pronunciada desde un lugar sin luz. Creyó, contra toda lógica, que volvería a ver el rostro del Señor. Reconoció que había sido arrojado a las profundidades, rodeado por corrientes, enredado en algas, hundido hasta los cimientos de las montañas. Sin embargo, Dios lo había sostenido. Ese pez que podría haber sido su guarida, ahora era su santuario. Y allí, Jonás descubrió que incluso en los lugares más inesperados, Dios está presente. Con cada verso de la oración, algo en Jonás se reconstruía. No físicamente, sino espiritualmente. Reconoció que la idolatría
Incluso la idolatría del propio orgullo lleva al hombre a abandonar la misericordia. Y prometió: con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré lo que he prometido. Era el voto de un hombre quebrantado, pero aún digno del llamado. No se trataba solo de salir de allí. Se trataba de ser otra persona al salir. La oración de Jonás no era un intento de escapar de la situación, era un clamor de transformación. Era el tipo de oración que solo surge en el fondo del pozo, cuando ya no hay máscaras y el corazón está desnudo ante el Creador. Dios escuchó, y a la hora señalada, ni antes ni después, dio la orden al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Pero antes de poner pie en tierra, Jonás ya era otra persona. La oración había logrado lo que ninguna tormenta pudo: moldeó su espíritu. Dios, que lo había llevado al límite, ahora lo llamaría de vuelta, no para castigarlo, sino para restaurarlo, porque lo que Dios espera de un profeta no son solo palabras correctas, sino un corazón dispuesto. Y ahora, en medio de la nada, Jonás estaba listo para comenzar de nuevo, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia que lo rescató de las profundidades de la muerte y lo devolvió a la vida. Tras los días oscuros en el vientre del gran pez, se escuchó una nueva orden divina, clara e irrefutable. Jonás debía levantarse e ir a la ciudad de Nínive, la gran metrópoli sumida en el pecado y la corrupción. Esta vez no había lugar para la huida ni la vacilación. Jonás sintió el peso del llamado como nunca antes. La voz de Dios resonaba en su interior, convocándolo a cumplir su misión. El miedo que antes lo dominaba dio paso a una silenciosa determinación, pues sabía que esta era su última oportunidad de obedecer y vivir. Cuando Jonás entró en Nínive, su presencia causó inquietud entre los habitantes. Era un extraño con un mensaje aterrador. En 40 días la ciudad sería destruida, a menos que se arrepintieran. Su voz, cargada de autoridad y urgencia, resonó por las calles, conmoviendo los corazones endurecidos. El pueblo, sorprendentemente, no respondió con burla ni rechazo, sino con un silencio sepulcral, seguido de un movimiento colectivo por el cambio. La palabra del profeta resonó como una advertencia que no podían ignorar. El rey de Nínive, al enterarse de la amenaza inminente, rompió su silencio con un inusual acto de humildad. Se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza, llamando a todo su pueblo al arrepentimiento. El aroma del incienso sacrificial fue reemplazado por el aroma de la sinceridad y el dolor. Desde el más humilde hasta el gobernante más alto, todos ayunaron, clamaron por misericordia y se apartaron de sus malos caminos. El corazón de Jonás observaba, dividido entre la sorpresa y un extraño alivio. La ciudad que había imaginado endurecida por la destrucción estaba llena de la gracia del arrepentimiento. En el silencio de aquel tiempo de penitencia, la ciudad entera se transformó ante los ojos del profeta. Vio rostros marcados por la esperanza y el temor de Dios, un cambio palpable que trascendía las apariencias y conmovía las almas de miles. La predicación de Jonás había cumplido su propósito, no con la espada, sino con la palabra, y lo imposible sucedió. Dios pareció retractarse de su sentencia, preservando a Nínive gracias a la fe y la humildad de su pueblo. Así, la segunda oportunidad fue más que un llamado. Fue un testimonio vivo del poder de la misericordia divina cuando el arrepentimiento es sincero. Jonás, quien una vez había huido del mandato de Dios, ahora caminaba por las calles de esa ciudad, testigo de un milagro viviente. El viaje no había terminado, pues aún enfrentaba un conflicto interno, un conflicto entre la justicia divina y su propia amargura. Cuando Dios contempló a Nínive y vio el sincero arrepentimiento de su pueblo, decidió salvar a Pininnjos.
la ciudad de la destrucción anunciada. La compasión del Señor sobrepasó cualquier medida humana, y el perdón divino se extendió por la ciudad como una suave brisa después de una tormenta. Sin embargo, esta misericordia, fuente de vida para los ninivitas, se convirtió para Jonás en un fuego ardiente en su pecho. No pudo ocultar su ira, una furia que parecía corroerle el alma. Jonás se alejó de la ciudad y en un lugar apartado expresó su descontento con vehemencia. ¿Por qué Dios había decidido perdonar a quienes él, el profeta, consideraba indignos? Su voz, llena de amargura, resonó contra las piedras, revelando la profunda lucha interior que enfrentaba. No podía comprender la inmensidad del amor divino que trascendía fronteras, prefiriendo la justicia estricta a la misericordia abundante. El dolor de Jonás no se limitaba al pueblo de Nínive, sino al conflicto entre su visión limitada y el corazón infinito de Dios. Se veía a sí mismo como juez, deseando castigo para los enemigos de Israel, mientras que Dios demostraba que su compasión llegaba incluso a los más perdidos. Esta tensión revelaba la fragilidad humana ante lo divino, la dificultad de aceptar que la misericordia puede transformar más que el castigo. Incluso en su ira, Dios no abandonó a Jonás. La conversación entre el profeta y el Creador se convirtió en un diálogo profundo, donde la frustración se enfrentó al amor y la sabiduría infinitos de Dios. Fue un momento de aprendizaje, donde el orgullo humano tuvo que ceder ante la humildad y la comprensión del plan superior que trasciende la rectitud personal. Así, en ese encuentro silencioso, Jonás fue llamado a mirar más allá de sus propios sentimientos, a comprender que la misericordia divina no era debilidad, sino la expresión más alta de la justicia perfecta, una invitación a amar y perdonar como Dios ama, incluso cuando es difícil para el corazón humano aceptarlo. Para ayudar a Jonás a comprender la profundidad de su misericordia, Dios le dio una lección sencilla pero poderosa. Rápidamente hizo crecer una planta que le dio sombra y consuelo, aliviándolo del calor abrasador. Jonás se regocijó con la planta, que parecía un regalo divino, una bendición silenciosa que lo hizo sentir protegido y valorado en su momento de angustia. Pero al amanecer del día siguiente, una plaga azotó la planta, marchitándola bajo el sol implacable. La sombra desapareció, y con ella el consuelo que Jonás había sentido. Su corazón se llenó de tristeza y rabia. ¿Cómo podía sentir dolor por una planta cuando toda la ciudad de Nínive, con sus miles de habitantes, estaba en peligro? Era una pregunta desconcertante, una provocación divina para ampliar su visión. Dios usó esta experiencia para confrontar a Jonás, mostrándole el contraste entre su preocupación por algo efímero y la compasión que sentía por una ciudad llena de personas que, aunque errantes, eran valiosas a sus ojos. La pequeña y transitoria planta recibió cuidados, pero a Jonás le costó aceptar el cuidado que Dios mostraba por las vidas humanas. Fue una invitación a reflexionar sobre el valor de cada ser. Esta lección resonó más allá del contexto inmediato, como una enseñanza para todos los que buscan comprender la naturaleza de Dios. La verdadera compasión no se mide por el mérito, sino por la esencia de la creación, por el amor incondicional que mueve al Creador. Jonás, ante esta revelación, fue llamado a transformar su corazón, a dejar atrás el juicio y abrazar la misericordia. Así, la historia de la planta no fue solo una metáfora, sino un espejo para Jonás y para todos nosotros, que muestra la urgente necesidad de ver con los ojos del amor divino, aprendiendo a cuidar y cuidar la vida en su plenitud, incluso cuando desafía nuestras convicciones y limitaciones humanas. La historia de Jonás
es una profunda invitación a mirar dentro de nosotros mismos y comprender la inmensidad de la misericordia de Dios, que va mucho más allá de nuestro entendimiento humano. ¿Cuántas veces nos cerramos al perdón y al amor que Él nos ofrece, como Jonás se cerró a la gente de Nínive? Te pregunto, ¿estarías dispuesto a abrir tu corazón para perdonar de verdad a quienes parecen ser tus enemigos? Deja en los comentarios tu experiencia, tu lucha o tu reflexión sobre esta historia, que tanto nos enseña sobre la obediencia, la compasión y la infinita paciencia del Señor. Tu voz es muy importante, porque al compartirla fortalecemos nuestra fe y crecemos juntos en nuestro camino espiritual. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ningún mensaje que pueda transformar tu vida y renovar tu esperanza en el amor de Dios. Estamos juntos en este camino de fe, aprendiendo cada día a ser más como Cristo. Que Dios te bendiga profundamente e ilumine tu camino. Hasta el próximo video, con más historias que fortalecen el alma.